hemos dado inicio a la grabación. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo jueves 26 de marzo y siendo las 6:37 p.m., damos inicio a la segunda sesión, segunda y última sesión sobre la socialización de evidencia, módulos integrados. Vamos a trabajar con base a una agenda de tres puntos, la cual va a ser la siguiente. Primero, el cronograma de sesión, en la cual les voy a explicar qué vamos a hacer el día de hoy, que se les va a explicar. El segundo punto, ejemplos de aplicaciones, que ya les mencioné el día de ayer. Les traigo un desarrollo de un producto de software, una en Python y otra utilizando JSP. Básicamente es la misma aplicación desarrollada, pero bajo dos enfoques diferentes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan identificar ventajas de de un entorno de desarrollo, o sea, un IDE, ya sea, no sé, Visual Studio Code, un lenguaje de programación, ya sea Python o Java o JSP.NET, sobre otro, para que tengan las bases necesarias y puedan incorporarlo sobre todo con la socialización de esta evidencia, que son módulos integrados, en la cual esos módulos independientes que ya venían ustedes trabajando, ya ahora pasan a integrar básicamente todos esos módulos para formar, por así decirlo, en una terminología sencilla, una sola aplicación. Y el último punto, un espacio de dudas e inquietudes. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, ya básicamente, ya vimos el cronograma. Este fue el cronograma de la primera sesión, pero de todas maneras se los traigo para recordarles lo que vimos el día miércoles 25 de marzo del 2026, en la cual teníamos una temática. Vimos lo que es la agenda de sesión, cronograma de entrega de evidencia, pautas para la entrega de evidencia, ejemplo de documentos a entregar y un espacio de dudas e inquietudes sobre la entrega de evidencia. ¿Qué vamos a ver hoy en esta segunda sesión? Vamos, obviamente, cronograma de sesión, explicación de ejemplos incluidos en la evidencia a entregar, ejemplo de cómo tiene que ir quedando el proyecto al integrar todos los módulos en su aplicación, y un espacio de dudas e inquietudes. Siguiendo ese orden de ideas, vamos a dar inicio. Entonces, aquí les traigo el primer ejemplo. CIA, ya como ustedes ya deben saber, ya se los he venido mencionando, he ido tratando a medida que íbamos socializando las evidencias, mostrándole ejemplos sobre el sistema de información académico o CIA. Este está desarrollado con Java y JSP y utiliza básicamente MySQL como mi base de datos. Entonces, aquí tenemos obviamente el entorno de trabajo o el IDE que nosotros utilizamos para desarrollar aplicaciones con Java. Tenemos dos opciones, o sea, siempre lo va a haber. Una es utilizar Visual Studio Code, que podemos, por medio de sus extensiones y complementos que tiene, podemos configurarla para nosotros desarrollar aplicaciones en Java, o sea, ya sea aplicaciones normales de Java de escritorio, o aplicaciones que estén enfocadas hacia la parte web, o también utilizando frameworks como Spring Boot, que también lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Que es la mayoría de la documentación que existe hoy en día para hacer estas configuraciones y poder trabajar directamente de Visual Studio están en inglés. O sea, toda buena documentación de programación la van a encontrar sí o sí en inglés. Entonces, dado ese punto, hay una serie de IDEs que que nos ahorra, digamos, realizar ese tipo de configuraciones. Hay dos que son esenciales en el desarrollo de Java. Uno se llama Eclipse, en la cual podemos trabajar tanto la parte web como la parte tradicional, que es desarrollo de aplicaciones para escritorio.
Y el segundo, básicamente, es el IDE de NetBeans, en la cual podemos trabajar tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones web y frameworks como Spring Boot, que también lo podemos trabajar desde este entorno de trabajo. Entonces, ¿qué básicamente les resumo acá, muchachos? Dice, de acuerdo a la tecnología que utilicemos, tiene su entorno de trabajo y una manera a configurar o generar archivos acorde al proyecto. Por ejemplo, en este caso de NetBeans, no solamente el entorno de trabajo, sino la organización de los archivos. Si ustedes muy bien, algunos de ustedes de pronto estarán trabajando con Django, con lenguaje de programación Python, ustedes muy bien pueden darse cuenta que al momento de generar un proyecto o crear un proyecto nuevo utilizando Django, él les va a generar básicamente todas las estructuras esenciales de su proyecto. También si no han definido la base de datos, también pueden utilizar la base de datos que él trae por defecto, que es SQLite o Lite, en la que ustedes pueden trabajar como tal el proyecto en sí. ¿Qué pasa con NetBeans? NetBeans les va a generar una estructura, pero, por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto, una aplicación web, la estructura, tenemos la estructura, pero la articulación, o sea, lo más importante, que es de acuerdo a la arquitectura que estemos trabajando, sí o sí lo tenemos que generar nosotros. En este caso, aquí estamos trabajando bajo la arquitectura MVC, o sea, modelo vista controlador, en la cual al momento de que él nos crea el proyecto, él nos genera una carpeta enfocada hacia la web que se llama web page, en donde, ¿qué vamos a tener en esa carpeta? Vamos a básicamente a tener todas las carpetas que él trae por defecto y las carpetas que nosotros creamos para poder visualizar los archivos, o sea, los tipos de archivos enfocados hacia la web. Puede ser archivos HTML, puede ser archivos JS, que es JavaScript, puede ser archivos CSS para estilos, puede básicamente utilizar lo que es Bootstrap también para darles estilo a nuestra aplicación, nuestro software que estemos desarrollando. Y aquí ya comenzamos a trabajar. O sea, en cierto aspecto yo trato de mantenerlo un poco igual que si de pronto trabajáramos, no sé, con Django o de pronto con Laravel, que tiene una estructura en donde tiene una carpeta que se llama public. ¿Y qué hace esta carpeta, muchachos? Es una carpeta en donde tenemos archivos que sí o sí podemos acceder desde todo nuestro proyecto. ¿Para qué? Para no estar de pronto, no, que si yo tengo esta carpeta acá en mi vista, entonces yo tengo que, listo, tengo que volver a crearla y llevarme esos archivos para allá. Entonces acá básicamente eh, se va a visualizar o vamos a tener acceso a los archivos que necesitemos que sean básicamente públicos. Entonces, ya después generamos, como estamos trabajando con modelo vista controlador, entonces generamos la carpeta, puede ser view o básicamente vistas, como ustedes quieran nombrarlo, en la cual vamos a tener nuestros diferentes tipos de archivos relacionados con las vistas que estamos trabajando de nuestro software en JSP, que es básicamente JSP es Java Server Page, que es enfocado hacia el desarrollo de aplicaciones web y con lenguaje Java. Entonces, acá les traigo un ejemplo de cómo está estructurado. Ya les venía comentando de los diferentes tipos de archivos. En este caso tenemos el archivo vista y les estructuró lo siguiente. En NetBeans trabajamos por carpetas que creamos nosotros mismos, pese a que tiene una estructura de proyecto que él mismo nos crea. Para este caso, en desarrollo web deberemos de crear, por ejemplo, una estructura enfocada hacia lo que tenemos que crear. Una carpeta vistas en la cual vamos a tener las carpetas de los módulos que estamos desarrollando de nuestra solución de software como tal. ¿Qué están en estas carpetas vistas en este momento? Tenemos el módulo de administradores.
docentes, estudiantes, funcionarios. ¿Pueden haber más módulos o podemos hacer un solo módulo en donde tengamos los usuarios? Sí, lo podemos hacer. Entonces, en este caso yo lo hice de esta manera. Por ejemplo, para el caso de la aplicación CIA tenemos módulo de administración de docentes, estudiantes, funcionarios, carpetas que hemos creado. Esto, claro, está siguiendo la estructura de trabajo de MVC o modelo vista controlador. Seguimos. Y en la parte de código, obviamente como estamos trabajando bajo un modelo vista controlador, ya tenemos la vista, nos faltaría dos puntos esenciales, que básicamente uno sería el model, que es el modelo, y el otro que es el controller o controlador. Entonces, ¿cómo trabaja esto en NetBeans? En NetBeans, al momento de que nosotros creamos un proyecto de desarrollo web, él nos va a crear una carpeta que se llama Source Package. Obvio que por defecto, por ejemplo, si le ponemos, no sé, un ejemplo cualquiera, universidad al proyecto, entonces él nos va a crear esto que son los packages, package universidad, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros creamos el proyecto, siempre vamos a tener que eliminar esos packages que él nos trae por defecto y pasar a crear lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos en este caso? Necesitamos dos packages, nada más. ¿Y qué van a contener esos dos packages? Un package se va a llamar controlador, que básicamente va a contener nuestros servlets, que es lo que utilizamos en JSP para poder realizar o redireccionar a cierto tipo de acciones que nosotros estamos realizando o validando a través tanto de la conexión como docente DAO, donde está toda la parte ya de consultas a nuestra base de datos, y con base a eso en los controladores vamos el controlador básicamente es, si lo ponemos en términos simples, es aquel encargado de tomar la decisión. Listo, tengo este usuario, ya verifiqué el permiso o el rol que tiene este usuario. Entonces, basado en eso, ¿hacia dónde va este usuario? Listo, este usuario es estudiante. Entonces, él puede acceder o entrar a la interfaz de estudiante con su usuario y su contraseña, no hay ningún problema. Si es administrador, ya verifiqué, también puede entrar, pero como es administrador, solo puede entrar a la interfaz de administración del sistema como tal, no puede acceder, a pesar de que sea administrador, no puede acceder a otros módulos como tal. O sea, si lo tenemos configurado así, ya así dentro del rol del administrador que hemos definido, se podría que tuviera, no sé, un tipo de usuario invitado en la que él podría revisar y mirar el funcionamiento de todos esos módulos, pero ya eso siempre va basado en los requerimientos que trabajamos en el proyecto para poder desarrollar las soluciones de software, que son soluciones a la medida del cliente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algún micrófono por ahí activado? Bueno, entonces seguimos. Entonces, ya básicamente ya tenemos lo que es el controlador, los modelos, en donde basado en nuestro modelo MVC tenemos controlador que básicamente agrupa los servlets encargados de gestionar las peticiones del usuario y coordinar la aplicación, básicamente lo que le ponía en este ejemplo que les comentaba ahorita. Mientras que el modelo contiene tanto las clases de dominio, o sea, como usuario, estudiante, docente, programa, materia, notas, etcétera, que representan la información del sistema, como las clases DAO, que son las responsables de interacción con la base de datos. Entonces, seguimos. Les traigo este ejemplo de esta manera, pero ya ahorita vamos a pasar ya al ejemplo en local. No lo implementé porque no me quedó tiempo, pero vamos a pasar al ejemplo local para que ustedes vean su funcionamiento. Entonces, comenzamos básicamente con el ejemplo de la aplicación CIA, obviamente desarrollado en JSP. Acá básicamente tenemos qué tecnologías se han utilizado. Básicamente NetBeans, MySQL, lenguaje de programación Java, JSP, que básicamente son los
los servlets, en la cual esto lo podemos trabajar de dos maneras, muchachos. Ustedes saben que hoy en día tenemos muchos recursos disponibles en la web. Hay webs de pagas que se dedican a hacer, por ejemplo, plantillas netamente, o sea, en CSS, JavaScript y como es y HTML. Y otras webs que también son gratuitas que podemos encontrar plantillas en HTML, lo mismo, y adaptarlas porque ¿cuál es la idea? Cuando esté en un entorno empresarial muchas veces no se va a requerir que desarrollen una aplicación desde cero. Se va a requerir que ustedes le den, si ya tiene la empresa, por ejemplo, una aplicación, un software que está funcionando, se va a requerir que le den, se desarrollen nuevas funcionalidades a ese software como tal y ustedes van a entrar a jugar en el equipo de desarrollo a realizar diferentes tipos de tareas en el área de desarrollo, ya sea en el backend o en el frontend, dependiendo ya también de la tarea que los puedan hacer. Aquí hay buenos tips, o sea, tenemos diferentes recursos como programadores, tanto gratuitos como pagos, que nosotros podemos utilizar. En este caso, ¿qué hice yo? Toda la lógica, o sea, la parte de programación, toda la hice yo. ¿Qué fue lo que hice? Como no tenía más o menos un esquema definido en mi login de cómo lo quería, lo que hice fue utilizar un recurso gratuito en la cual descargué esta plantilla gratuita. ¿Y qué hice? La modifiqué a mi gusto, a lo que yo necesitaba. Entonces, esta plantilla básicamente es solo HTML y CSS y tiene algo de JavaScript que para lo que yo necesito eh, está bien a nivel visual. Los colores no son muy fuertes porque recuerden que también en desarrollo de software no solamente es la codificación, sino todo lo que nosotros vemos, todo entra por la vista. Entonces, si al usuario le agradan, por ejemplo, los colores, que sea sencillo, fácil de usar, que sea adaptable a las necesidades que él tiene para su uso, entonces ya ahí ya tenemos otro punto que hemos ganado. Entonces, a tener también eso en cuenta, que no, por ejemplo, no podemos utilizar un color muy subido, porque eso también va a depender de qué aplicación y a qué cliente vamos a trabajar o le vamos a desarrollar una solución tecnológica. Entonces, por ejemplo, hay casos en el que si vamos a realizar un desarrollo a un cliente de una empresa, podemos, por ejemplo, preguntarle en sus portafolios, su empresa, qué colores son, o sea, colores que podamos utilizar que sean alusivos a la organización y que podamos nosotros, por ejemplo, utilizar en las interfaces que hagan alusión también a la empresa como tal. Entonces ya es un tip que ustedes puedan tener. Entonces ya obviamente aquí están, ya esta es la tecnología utilizada. Entonces en este ejemplo práctico ya podemos observar ese arduo trabajo de haber compartimentado el software, o sea, compartimentado básicamente es dividido en diferentes módulos que hemos desarrollado. Por ejemplo, no sé, si estamos desarrollando una aplicación de inventario, el módulo de proveedores, el de usuarios, si tenemos clientes, si tenemos empleados o administradores. Entonces ya básicamente eso es dividir nuestro software en pequeñas piezas para poder ir trabajando y lograr tener todas esas piezas en un tiempo determinado y entregarlas a medida que vamos desarrollando, vamos entregándole en ese tiempo que tenemos para desarrollar. Entonces, aquí, obviamente aquí está el login, aquí tenemos lo que es crear una nueva cuenta, también está funcional. Ahora se los voy a mostrar cuando entremos a la parte práctica, a local. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo crear una nueva cuenta del usuario en la cual ya hemos creado. En Java utilizamos lo que son las sessions, que básicamente son sesiones en la cual
nosotros podemos traernos esos datos, por ejemplo, el usuario o el nombre del usuario y realizar una sencilla validación. En caso tal, la cuenta se haya creado, en la parte de acá arriba, como ustedes pueden ver, el estado dice registrado. Eso quiere decir que se ha registrado la cuenta. Entonces, acá abajito yo le pongo un mensaje que diga, tu cuenta ha sido creada exitosamente. Ahora, por favor, inicia la sesión. En dado caso contrario, le va a aparecer un mensaje en rojo. Su cuenta no puede crear esta cuenta porque la cuenta de usuario ya está creada o los datos no están acorde a lo que estás ingresando. Por favor, intente nuevamente. Entonces, no solamente es, ya como les mencioné el día de ayer, es crear nuestra aplicación, sino crear mecanismos de validación de seguridad que nos ayuden a que terceras personas puedan acceder a esas aplicaciones, a esos productos de software que estamos desarrollando, porque no los estamos desarrollando para nosotros, los estamos desarrollando con base a una necesidad, a resolver una necesidad de un cliente y en la cual ese cliente va a utilizar ese producto de software, ya sea para su negocio o para llevar sus cuentas, y en la cual se involucra lo que es información de muchos de sus clientes, de terceras personas, y tenemos que garantizar que esa información esté segura. Entonces, tenemos diferentes mecanismos que podemos implementar. Pueden parecer pequeños, pero son pequeños mecanismos que nos ayudan a nosotros a asegurar todavía más nuestra aplicación, nuestro software, nuestro producto, nuestra aplicación móvil. Depende de lo que estemos trabajando o depende de lo que estemos desarrollando. Entonces, seguimos. Entonces, como ya les comenté el día de ayer, ya en la parte de módulos integrados, ya básicamente es ver el funcionamiento de todos esos módulos que ustedes han ido creados. ¿Y qué son esos módulos? Son básicamente esos CRUD que ustedes han ido creando. O sea, por ejemplo, no sé, un CRUD de inventario, un CRUD de empleado, de gestión de usuarios, etcétera, en uno solo. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Si por ejemplo, ingresamos con unas credenciales, en este caso las de docentes con su usuario y su clave, al momento de validar, lo que va a hacer sencillamente es una consulta a la base de datos y verificar si ese usuario es el que dice ser. En dado caso sea el usuario que dice, por ejemplo, que es un profesor o un docente, lo va a redireccionar a un dashboard o a un panel de administración. ¿Qué va a hacer ese panel de administración? En ese panel de administración va a tener la interfaz. Siempre les digo, revisen la interfaz, trabajen un poco la interfaz, en su interfaz de administración. Pueden utilizar, hay diferentes tecnologías, pueden utilizar Bootstrap. Bootstrap ya trae plantillas gratuitas de dashboard que ustedes pueden modificar y adaptar de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Entonces, los invito a que revisen también e investiguen de manera externa ya estas plantillas gratuitas que Bootstrap nos trae. ¿Para qué? Porque, muchachos, en desarrollo al igual no basta también, sino no basta con ser bueno codificando, sino también tenemos que trabajar un poco en la parte visual, porque básicamente ustedes saben que cuando ustedes, un ejemplo, si ustedes tienen, no sé, una venta de dulces, ustedes saben que la presentación del producto es lo que logra realizar una venta. Entonces, en este caso, nuestro producto es el software y tenemos que, cómo lo vea el cliente, su funcionamiento, su estética, todo. Entonces, ahí les doy unos pequeños tips para que ustedes puedan ir investigando de cómo ir aplicando eso. Entonces, seguimos. En dado caso, cuando el profesor ya aquí ya ha entrado al panel de administración, él va a tener, ¿qué va a tener? Va a tener a su lado izquierdo, va a tener un menú. En este caso yo lo llamé menú docente, pero lo pueden diseñar de cualquier manera. O sea, no tiene que ser, no, porque el instructor Eduardo lo hizo así, yo también lo voy a hacer así.
O sea, ya aquí entra a jugar su creatividad, mostrando la información que necesita, necesita como tal. ¿Qué necesita saber el docente? Yo necesito saber cuántos estudiantes tengo, un ejemplo, en un centro universitario en un semestre, cuántas materias puedo dictar yo, cuántos estudiantes, un ejemplo, si dicto 6, 7 o 8 materias, en cada materia, pongámosle que, por ejemplo, hay 20, 25 estudiantes. Si tengo 7 materias, tengo que saber cuántos estudiantes tengo a mi cargo en ese semestre, que es lo que dice aquí básicamente. Como les decía ayer, estas son tarjetas de Bootstrap, y lo que hago aquí básicamente es una consulta a la base de datos y mostrarlo en estas tarjetas. ¿Qué muestro? Nada más el número. Lo demás es básicamente texto y uso de iconos que me ofrece Bootstrap para poder darle un mejor estilo a mi aplicación. Entonces, acá tengo, por ejemplo, también un listado de los estudiantes, porque como docente yo necesito saber qué estudiantes están a mi cargo en diferentes tipos de materias, para cuando yo entre a dar las asignaturas, yo llevar tanto un listado de quién asiste a las clases, como también tener ese listado para cuando comiencen los procesos de calificación de las notas, bueno, en universidad. Básicamente comienzan a jugar, creo que son, no me acuerdo si son 3 notas durante ese semestre en total, en las que, si no estoy mal, las 2 primeras valen 30 y la última nota vale 40%, para determinar si ese estudiante aprueba básicamente esa asignatura en ese semestre. Entonces ya aquí ya también ya comienzo a registrar lo que son las notas. ¿Con qué? Basado en el listado que tengo de mis estudiantes. Puedo también generar reportes. Ya todo esto está basado. ¿En qué está basado? Obviamente todo esto está basado en los requerimientos que ya yo recolecté en las primeras fases que yo hice. Entonces ya está adaptado básicamente a eso. Entonces, seguimos. A ver. Ok, listo. Listo. Entonces, acá les traigo otro ejemplo. En el caso de que, por ejemplo, entremos al módulo administrativo, son muy diferentes las opciones, porque ellos básicamente pueden ver cuántos estudiantes hay. No sé, vamos a ponerle cuántos estudiantes hay en los 5 diferentes programas, o sea, completos. Cuántos docentes tiene la institución, cuántas materias de los diferentes programas tienen actualmente activas, cuántos programas tienen. Pueden realizar diferentes acciones, como consultar estudiantes, consultar su personal docente, consultar las materias, los programas, generar reportes, entre otras opciones. O sea, lo traigo así de una manera aquí resumida, y ya en este punto en cuestión es el que quiero entrar. Entrar en el sentido de que ayer me estaban preguntando cómo puedo realizar la validación para darle entrada a los usuarios basado en los roles. ¿Qué les puedo comentar? Esto va a estar basado siempre en la tecnología y en el lenguaje. Ustedes saben que a nivel de programación, la lógica, como por ejemplo las funciones, las clases, todo lo aprendemos de una manera que es igual, pero al momento de aplicar de pronto en otros lenguajes, declaramos o hacemos acciones de una manera diferente a como, no sé, de pronto Python, al momento de declarar una función, por ejemplo, la declaramos con def. Aquí en Java, al momento de crear una función, es diferente, porque tenemos funciones públicas o funciones privadas que pueden ser utilizadas tanto con public o con private, dependiendo de lo que estemos trabajando o el requerimiento que se nos haya solicitado. Entonces, en este sentido, yo la validación la hice en Java, en JSP. ¿Cómo hice yo la validación? Yo hice la validación mediante el uso de un switch.
En Python, el equivalente a un switch sería un match, en la cual tiene una serie de case, que son los casos, que, ¿cómo así casos? O ¿cómo así un switch? Entonces, yo necesito, para poder comenzar a realizar esta validación, necesito tanto el usuario como la clave de acceso para poder ingresar a la función. ¿Cuál función voy a ingresar? La función usuario válido, en la cual voy a ingresar a mi método, el de rol, en la cual lo que va a hacer es una consulta en la base de datos, tanto con esa clave y ese usuario. Va a realizar un select, va a comparar, mirar que los usuarios sea el que yo estoy, con el que estoy ingresando. Entonces él va a decir, listo, ya comprobé que verdaderamente sí es el usuario y sí es la contraseña que me está dando como tal el usuario que está tratando de ingresar. Ya una vez hecho eso, va a entrar a los casos, o sea, va a entrar a mirar. Listo, si es caso 1, en este caso, o sea, si es 1, equivale a caso 1, va a poder ingresar con esas credenciales, va a poder ingresar a lo que es el módulo de administradores. Si fuera, por ejemplo, caso 2 o case 2, va a poder ingresar a lo que son el módulo que corresponde netamente al estudiante, en la cual cada módulo está definido con una serie de permisos y acciones que puede hacer el usuario dentro de ese módulo en específico. Entonces, ya aquí básicamente estamos integrando todos esos módulos, validando básicamente todo eso a través de uno de nuestros logins y segundo a través de la creación del uso de los paneles de administración. ¿Qué podemos hacer también con esos paneles de administración? Sencillamente podemos crear un solo panel, o sea, una plantilla de un solo panel, y vamos a poder reutilizar esa plantilla en todo nuestro proyecto. ¿Qué va a cambiar? La información que necesitamos mostrar dependiendo, dependiendo de nuestro proyecto y dependiendo de los usuarios o de los módulos que tengamos como tal en ese proyecto. Entonces, seguimos. En caso que sea 3, va a entrar, ¿a dónde va a entrar? Va a entrar al módulo de docentes. Entonces, y finalizando, si es 4, va a entrar a yo aquí yo lo llamé funcionario, pero puede ser personal administrativo. O sea, personal administrativo se entiende en la parte universitaria, que puede ser coordinación académica, etcétera. Y en dado caso de que no cumpla ninguna de esos 4 casos, entonces lo que le va a decir al usuario, no se reconoce o no básicamente ninguno de los roles que se han definido, ya he verificado y no cumple ninguno. ¿Qué va a hacer? Sencillamente lo que va a hacer es hacer un redireccionamiento a la página de login. Le va a decir, por favor, ingrese su usuario y su contraseña e intente nuevamente para que pueda acceder a nuestros servicios. Un ejemplo, ya aquí son mensajes personalizados, ustedes pueden gestionar y comenzar a jugar ya con esos, con cómo mostrarle esa información al usuario como tal. Entonces, acá básicamente se lo resumo en lo que les acabo de explicar. Entonces, obviamente ya acá, otro punto importante. Entonces, ya tenemos esos mecanismos que hemos estado explicando en la parte de seguridad, que son pequeños ítems puntuales que nos ayudan a mejorar la seguridad de nuestro desarrollo. Entonces, ya una vez que nosotros hemos ingresado a la aplicación con nuestras credenciales, tenemos que validar. ¿Validar qué? Validar que no importa que ya estemos validados con las credenciales. Tenemos mediante el uso para proteger la información de que de pronto el usuario no quiera acceder a otro módulo que no le corresponde. Entonces podemos utilizar, en este caso, me estoy yendo al ejemplo de JSP y de Java, variables de sesión,
en la cual mediante esa información o como, ¿qué es una variable de sesión? Básicamente es donde vamos a nombrar una variable y le vamos a asignar ese valor que trae básicamente la consulta. Puede ser ya sea un nombre de usuario, puede ser un nombre, no sé, dependiendo cómo lo definan ustedes. Entonces, al momento de hacer eso, lo que me va a hacer es mediante un sencillo verificación, un if, en donde me dice si usuario logueado es igual a nulo o usuario logueado punto get role es diferente, en este caso es diferente a 1, entonces me va a hacer el redireccionamiento a, a la principal, que es login, y me va a mostrar un mensaje que dice error de acceso. En dado caso contrario, si es 1, obviamente se entiende que es el administrador y por tanto no me va a hacer ningún redireccionamiento y me va a dejar en el módulo de administración, que es en el que estamos trabajando, por ejemplo. Entonces, ya viene ahora la versión desarrollada en la parte de Python. Entonces, ¿qué cambia? Obviamente, cambia ya nuestro entorno de trabajo. Ya no estamos trabajando en NetBeans. Nos estamos yendo básicamente a lo que es Visual Studio Code, que es un entorno en el cual podemos trabajar diferentes lenguajes de programación, diferentes frameworks. Podemos complementar si necesitamos alguna herramienta por medio de extensiones que pueden ser instaladas y esas extensiones las podemos utilizar para nosotros desarrollar soluciones de software, conectarnos a bases de datos desde Visual Studio Code, hacer diferentes gestiones de bases de datos o de programación. Tenemos extensiones que nos permiten, por ejemplo, autocompletado de código, que nos muestran errores, etcétera. Entonces, para este caso, se desarrolló básicamente la misma aplicación, pero ¿qué pasa acá? En el primer caso que ustedes vieron, la aplicación se desarrolló utilizando básicamente MySQL como base de datos. Acá hubo la particularidad de que yo no quería utilizar ninguna de esas bases de datos. Entonces, lo que hice fue utilizar la base de datos que él trae por defecto, que es SQLite, y creé básicamente el proyecto con esta herramienta. Entonces, seguimos. Yo sé que de pronto es un poquito cansado, pero ya vamos a terminar y nos vamos a ver el funcionamiento real de estos dos ejemplos que les traigo. Entonces, tenemos lo que es el módulo. Obviamente el módulo de acceso es básicamente como el otro, pero ¿qué pasa acá? En JCP utilizamos Bootstrap. Aquí hay un framework que es igual a Bootstrap, pero es un poco mejor en la parte visual, en la manera de cómo visualizamos los datos, la información, las plantillas, que se llama Tailwind CSS, que lo podemos utilizar para la parte del front-end y podemos desarrollar interfaces como estas, como las que están viendo en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí la integración de los módulos. Acá, en dado caso queramos entrar, por ejemplo, a la interfaz de administración, obviamente con las credenciales, en la cual vamos a ver estas opciones. Una vez ya nosotros hemos ingresado con nuestras credenciales, vamos a ver cuántos estudiantes hay actualmente registrados en la base de datos, cuántos docentes y cuántos funcionarios hay. Nos va a mostrar también un resumen general. Vamos a poder tener diferentes opciones como gestión de usuarios, programas. Vamos a poder crear un programa, listar programas, realizar la parte de gestión de matrícula, asignaturas. Vamos a poder crear asignaturas, reportes, entre otras opciones. Aquí básicamente ya es lo que le venía comentando el día de ayer. Si entramos ya al dashboard, podemos ver diferentes opciones. Y aquí, ya con esto, nos vamos a lo que quedamos el día de ayer de el ejemplo de la evidencia entregada, que básicamente quedamos aquí en anexos del proyecto.
En anexos del proyecto, básicamente, ¿qué se va a anexar? 4 puntos en total. El primero, que es el manual técnico. El manual técnico básicamente es esto. ¿Qué contiene? La información de mi proyecto como tal. O sea, nombre, que ya les venía explicando, entidad, organización, la fecha, la versión del documento, quién es el responsable del desarrollo de la aplicación, una pequeña descripción, qué arquitectura del sistema, acá como los componentes, la vista, controlador, una pequeña descripción, la estructura del proyecto como tal y los módulos como tal que componen el proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, autenticación, gestión de usuarios, gestión de asignaturas, gestión docentes, notas académicas, la base de datos. Miren que acá básicamente es un pequeño resumen, no pongo mucho. Datos de conexión, por ejemplo, cómo hice mi conexión a la base de datos. Y el último básicamente sería control de versiones. ¿Cómo así? Un control de versiones es básicamente qué versión está el documento, cuando, cuando fue creado, cuando ha sido modificado, entonces se ingresa básicamente ese dato en ese control de versiones que tenemos aquí. El segundo punto de los anexos, documentación por módulo. Esto ya está básicamente en este documento. Lo que hice básicamente fue llevarlo a un documento en blanco, copiarlo y pegarlo para anexarlo en los anexos de documentos. Y el acta de aprobación también está, como les mencioné ayer, está en el mismo documento, sino que acá se las creé con un pequeño formato. Ya, por ejemplo, acta de requerimiento, el nombre del proyecto, la entidad, organización, la fecha, el lugar, el objetivo, cuál es el objetivo del acta, la descripción del proyecto. Ya los requerimientos básicamente son los requerimientos funcionales y no funcionales que ya les mostré el día de ayer. ¿Cuáles son las condiciones de aprobación? Conformidad entre las partes, o sea que básicamente que las dos partes, tanto el cliente como el equipo de desarrollo estén de acuerdo, y ya observaciones, si hay alguna observación, y en caso tal también ya las firmas, en donde ya con estas firmas ya tienen prácticamente el acta de aprobación, o sea, ya la aprobación de los requerimientos para continuar con el proceso de desarrollo. Entonces ya básicamente sería eso. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir para que podamos ver ya lo último, que básicamente es el ejemplo. Creo que vamos a comenzar primero con el de, ya les dejen y dejo de compartir un momento pantalla y procedo a compartir enseguida la otra pantalla. Entonces, listo. ¿Están visualizando la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá básicamente ya lo que les acabo de explicar. Básicamente los dos sistemas están básicamente centrados con los mismos requerimientos y tiene el mismo objetivo, pero están desarrollados con tecnologías diferentes. Entonces, si ustedes pueden notar, básicamente en la parte de interfaces, qué diferencias hay. Entonces, ya ahí básicamente ya les traigo para que ustedes puedan ver tanto las diferencias como cómo se trabajan con diferentes lenguajes de programación o diferentes tecnologías, de pronto desarrollando una misma aplicación. Y ya estas tecnologías obviamente uno las utiliza en función del desarrollo que uno esté llevando a cabo para un cliente en específico. Por ejemplo, pueden haber aplicaciones que estén desarrolladas en Java ya de hace ya mucho tiempo, y yo no puedo entrar a continuar desarrollando, por ejemplo, en la aplicación bancaria, si ya es un sistema que ellos ya tienen ya años y es un sistema que es robusto. Robusto, eso quiere decir que ya en el tiempo que se ha implementado esa solución de software, ha sido una solución que durante más, por ejemplo, durante más de 10 años se le ha dado mantenimiento, actualización,
y básicamente por el lenguaje de programación y por el uso de esas tecnologías ha funcionado tal cual para, no sé, realizar transacciones bancarias, consultar saldos, realizar transacciones bancarias externas en el extranjero, etcétera. Entonces, básicamente ya es adaptación. Siempre vamos a tener que adaptarnos también en función, ya sea en la empresa o si trabajamos y desarrollamos independiente en diferentes tipos de proyectos. Y para que también entiendan cómo integrar ya todo esto de lo que es módulos integrados. Acá básicamente no les estoy pidiendo en la entrega código porque ya se entiende que ya para este punto ya estamos en la guía 8, ya deben ir más o menos avanzados en su proyecto formativo, en su aplicación como tal. Y el único, si podría decirlo, lo único que me va a entregar en el anexo, o sea, en el anexo también es su repositorio de GitHub. Eso es todo para yo poder entrar y mirar su repositorio de su proyecto y listo. En los anexos que me deben de entregar. O sea, en el anexo pueden crean su evidencia en una sola carpeta y pueden anexar todos esos documentos. O sea, son como 3 documentos como tal, pero como les expliqué ayer, o sea, estos documentos parten del documento que yo les mostré, que es el principal de la evidencia, en donde yo creo un documento nuevo, lo copio y lo pego. El único que es como diferente es la acta de aprobación de requerimientos y un poco del manual técnico. Entonces ya básicamente ya es entrar a mirar, pero ya es toda la información que ustedes ya tienen, ya es básicamente plasmarla en estos documentos como tal. Entonces seguimos. Como ya les mencioné, entonces vamos a entrar en este primero. Por ejemplo, ya yo tengo acá, vamos a crear una cuenta. Al momento de yo crearme una cuenta, me va a aparecer. Acá no lo he actualizado, se supone que debería decir centro universitario, pero bueno, lo estaba utilizando para ilustrar otra evidencia, así que no hay ningún problema. Entonces, vamos a decirle José Fernando Muñoz, por ejemplo. J. Fernández. Entonces, J. Fernández 2 @cena.edu.co y la clave, la clásica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Vamos a copiar esto aquí y vamos a darle a registrar. Entonces dice, acá básicamente lo que ya les expliqué, nos va a aparecer, tu cuenta ha sido creada exitosamente. Ahora inicia sesión. Entonces dijimos que el usuario es J. Fernández y la clave más segura del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no estoy mal. Vamos a darle login. Entonces, ya una vez le demos login, automáticamente ya me lo va a reconocer. En este caso, ya les venía explicando las validaciones del software como tal. Y va a decir lo siguiente, hombre, si es 2, si no estoy mal, básicamente es estudiante. Entonces me va a redireccionar aquí, me va a redireccionar al módulo de estudiantes de la aplicación que estoy desarrollando. ¿Qué voy a ver yo en ese módulo? Aquí, obviamente, ustedes ven esto acá, pero esto no lo he terminado. Si pueden ver, aquí le faltan los iconos, por ejemplo, materias, estudiantes, horas, experiencias, no tienen iconos en esto, entonces ya es funcional, no a un 100%, pero sí básicamente ya ustedes se pueden dar una idea de cómo el usuario está interactuando o cómo el usuario puede interactuar con el sistema como tal. ¿Qué opciones tengo acá? Puedo ver mis notas, que obviamente todavía no lo tengo definido, la matrícula y puedo ver mis certificados, así como la actividad reciente, o sea, calificaciones actualizadas hasta hace 2 horas, nueva materia asignada, nuevos estudiantes. Aquí básicamente en el perfil del usuario,
¿qué tendría? Tendría mi perfil que no está funcionando, obviamente, porque, como les dije, o sea, no están todos los módulos totalmente terminados. Tendría la opción de cambiar contraseña, que tampoco funciona, y tendría la opción de cerrar sesión. Entonces, pasamos básicamente ahora a probar otro usuario. Dejen aquí, básicamente, aquí en la base de datos, aquí consulto rápidamente otro usuario basado en los roles que estamos probando. Entonces, vamos, listo, vamos a darle que sea rol 3. Vamos a darle que sea rol 3 para ver. 2, 3, 4, 5. Ah, no, creo que la puse mal. Es del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y miren, ya este es otro mecanismo. Dice usuario contraseña incorrecta. Eso quiere decir que pudo haber puesto o el usuario o la contraseña de una manera incorrecta. Entonces no me va a dejar pasar de ahí. Vamos a darle y listo. Entramos ahora a docente Fernanda Ortiz. ¿Qué tenemos básicamente en este módulo de docente? Tenemos diferentes opciones. O sea, como ya les expliqué en las diapositivas, tenemos qué estudiantes tiene a su cargo, qué asignaturas han sido asignadas, qué notas, por ejemplo, tienen registradas, qué promedio en dado caso se necesite saber, tienen registrados sus estudiantes, un listado de estudiantes, se puede registrar notas, hacer observaciones y generar reportes. Pero ¿qué pasa? Obviamente acá el único funcional es este que tengo acá, mis estudiantes. Básicamente es un listado donde le muestra qué estudiantes le han sido asignados. Obviamente no está porque no está en funcionamiento, pero ya como ya les venía mencionando, ya se pueden dar una idea de cómo se puede interactuar con la aplicación. Es sencilla, es fácil de entender, no hay mucho pierde en el dashboard, que básicamente es el panel principal. Tenemos diferentes tipos de opciones en la cual nos va a mostrar cierto tipo de información que puede ser del interés del usuario, pero todo eso está basado sencillo y llanamente en los requerimientos que hemos venido trabajando. Entonces, obviamente acá no funciona nada de esto. Ah, bueno, esto sí funciona, pero acá todavía no lo ve, porque hay unas cosas que no he cuadrado. Por ejemplo, en el perfil, yo me puedo ir al perfil del docente. Entonces acá puedo comenzar a actualizar la información. Acá obviamente no me va a mostrar nada porque no ha actualizado la información y no ha generado básicamente la información de algunos docentes. Entonces, por ejemplo, puedo comenzar a jugar con imágenes, puedo cargar imágenes, puedo guardarlas en caso tal, pero no lo va a dejar porque básicamente todavía no he validado. Acá tendría que validar toda esta información y básicamente no está, pero es un ejemplo de cómo pueden estructurar su aplicativo y utilizar su creatividad para ayudarlos a mejorar el desarrollo de sus aplicaciones. Ya después acá podemos cerrar sesión. Listo. Entonces ahora podemos pasar, vamos a pasar con otro usuario para ver. Este 2, no, vamos con el 4. Ya creo que ya pasamos con el 2. Va a ser el 4. Vamos a pegar el usuario y le vamos a decir la contraseña segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es otro ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Ahora le voy a mostrar la base de datos. Aquí básicamente yo estoy tomando el usuario y la clave, pero la clave, como les expliqué ayer, no la estoy cifrando. Entonces, por ende, en mi base de datos, en mi tabla de usuarios, yo tengo todas las claves, las tengo en texto plano. Eso quiere decir, por ejemplo, que si me realizan un ataque a mi aplicación y entran a la base de datos, van a poder conseguir todas las credenciales de usuarios, porque no estoy utilizando alguna función, algún tipo de algoritmo que me permita realizar una encriptación de la clave que tiene ese usuario como tal. Entonces vamos a entrar, obviamente, entramos ya al panel de funcionario. Acá tiene diferentes opciones, consulta de estudiantes, docentes,
Básicamente, como se han podido dar de cuenta, es la misma interfaz. ¿Qué cambia? Es sencillamente una plantilla, una interfaz en la cual lo único que va a cambiar es la información que vamos a mostrar. A medida de que entra el estudiante, listo, va a esta interfaz, obviamente la misma plantilla, lo único que cambia, por ejemplo, el estudiante no va a necesitar saber el listado de estudiantes, por ejemplo, o, o qué materias tiene asignadas. O sea, sí las puede saber, pero no qué materias tiene asignadas para, por ejemplo, dar clases como docente, o los programas, o en qué programas está escrito el docente, que está básicamente, tiene que estar adscrito a un programa profesional dentro del centro universitario. Un ejemplo puede ser ingeniería, o ciencias e ingeniería, por ejemplo, y a su vez esa categoría se divide en ciertos tipos de programas. Puede ser ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería civil, etcétera, en la cual es asignado el docente y brinda diferentes tipos de asignaturas con respecto a un área en específico. Entonces ya son muchos, cuando estamos desarrollando la aplicación, por ejemplo, una aplicación académica, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta. O sea, si es para un colegio, cómo funciona el colegio, o sea, cómo registran los estudiantes, cómo está dividido, si está dividido por grados, si es de primero, un ejemplo, si es de primero de primaria a, no sé, a sexto grado, un ejemplo, o si es de sexto a séptimo o a onceavo grado, no sé, si es una aplicación enfocada a la parte universitaria, cómo está compuesta, qué programas de formación a nivel profesional tiene como tal. Si vamos a abarcar no solamente los programas profesionales, o si también vamos a abarcar también lo que son los programas tipo de especialización o los programas tipo máster que hay que incluir en la aplicación. Entonces ya obviamente todo eso nos genera una serie de nuevos requerimientos de cómo mostrar cómo tenemos que diseñar la base de datos, cómo tenemos que diseñar las interfaces, qué usuario puede ver qué información. Entonces ya todo eso, ya comenzamos de todo lo que ustedes han aprendido, ya todo eso comienza a entrar en juego, obviamente adaptándonos al proyecto en el que estamos trabajando. Es muy diferente, por ejemplo, desarrollar un proyecto para un centro universitario que de pronto desarrollar un proyecto enfocado a gestión de citas médicas, enfocado a, no sé, a un hospital o a una IPS, o de pronto diseñar una aplicación o un programa que permita gestionar o realizar procesos contables. También es diferente. Son datos que tenemos que tener en cuenta, realizar investigación básicamente en función de lo que estemos desarrollando, muchachos. Entonces, para que lo tengan pendiente. Entonces, ya creo que el último sería, pero no tengo aquí, no tengo ningún estado. Vamos a ver, déjenme actualizo acá un momentico. Listo, creo que aquí así. Y guardo en la base de datos ese registro actualizado. Dejen ver. Entonces vamos a ver para ver si ha actualizado correctamente y deja entrar a el último que faltaría, el de administración. No me deja entrar a la administración. Entonces ya el único usuario por ende que faltaría sería básicamente el de administración. Déjenme ver y cierro otra vez y actualizo correctamente. Entonces, para ver si puedo entrar. Vamos a copiar esto acá al usuario y vamos a ingresar nuevamente. Sí, Lenny, ¿tienes alguna pregunta? Instructor, buenas noches y compañero, yo quería una consulta. Cuando se ve esas vistas, como en este caso como usuario, como profesor y como administrador, la pregunta mía es esta. ¿Hay que hacer 3 vistas para esos roles?
Todo eso juega en función de tu proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aplicación de inventario, yo obviamente en mi aplicación de inventario, yo tengo empleado, tengo administrador, tengo, por ejemplo, proveedor y tengo cliente. En cada una de esas vistas, por ejemplo, empleado va a poder, no sé, agregar nuevo inventario, consultar inventario, va a poder generar informes sobre ese inventario, reportes, entonces ya va a jugar en la función de cómo esté estructurado tu proyecto, o sea, lo que tengas pensado, ¿no? Por ejemplo, es una aplicación, no sé, enfocada para restaurantes o para venta en línea. Entonces ya ahí comienza a jugar. Pero la idea central es que tú hagas una sola plantilla, o sea, en HTML y CSS, tú hagas una sola plantilla. ¿Y qué va a cambiar? Lo único que va a cambiar es la información que tú vas a mostrar. O sea, es muy diferente, por ejemplo, que si tú tienes un administrador, que él va a poder, por así decirlo, es un superusuario y va a poder crear usuarios, no sé, usuarios empleados, para clientes, etcétera, ver diferentes módulos en el sistema, realizar diferentes tipos de acciones dentro del sistema, que de pronto un usuario que pueda ser empleado y lo único que va a ver, por ejemplo, si estamos hablando de inventario, es consultar un inventario, ver de pronto si dentro de esa consulta de ese inventario, cuánto tengo en stop, en pedido, en todo eso, si puedo ingresar un nuevo inventario. Entonces, lo único que va a cambiar es la plantilla como tal, la información que tú vas a mostrar. Eso es todo lo que va a cambiar. Porque, vea, instructor, lo que pasa es esto, venga. Yo en mi cabeza, Pablo, de pronto no sé si habrá algo de pronto que usted, cómo se apoyó para hacer ese programa, en qué YouTube, en qué parte, porque ¿qué pasa, instructor? A mí me está pasando algo. Yo estoy creando, digamos un ejemplo, yo estoy creando un index.php para, digamos, un ejemplo para las personas que tienen este acceso a cierta información. Estoy creando un index 2.php para que visualicen otra cosa. Y usted, su merced me dice que con un HTML se puede hacer toda la vista y que por medio de los roles en la base de datos visualice lo que yo quiero que se vea. Es lo que usted me hace entender, lo que usted está explicando. Sí, lo ¿Algo que yo así? te quiero hacer lo que yo te quiero hacer entender es que, o sea, cuando tú comienzas a hacer el diseño, tú puedes crear una plantilla, por ejemplo, la plantilla de panel de administración. Tú la puedes crear una sola y en esa plantilla ya tomas esa plantilla, por ejemplo, tú tienes, no sé, tus usuarios empleados. Entonces ya tú tomas esa plantilla y en el módulo, o sea, en la carpeta donde tú tengas tu módulo de empleados, ahí tú vas a utilizar, copiar esa plantilla y renombrarla, por ejemplo, dashboard de empleados, no sé, o sea, como tú lo quieras nombrar. Y lo único que vas a modificar es básicamente la información que estás mostrando, en esa plantilla, en ese dashboard que tú estás personalizando. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no tengan que estar haciendo código desde cero. Entonces, ustedes pueden sencillamente hacer una plantilla sencilla en HTML con CSS, por ejemplo, para el panel de administración y la puedan utilizar en todo su proyecto, en los módulos que ustedes tengan en sus carpetas. Tengo listo. En mi aplicación tengo el módulo empleados, tengo el módulo clientes, tengo el módulo administrador, tengo el módulo de proveedor. ¿Qué hago yo? Como tengo esa plantilla, lo único que hago, la copio y la pego en cada una de esas carpeticas de mis módulos y la renombro y modifico en el HTML la información que esos usuarios van a ver. Eso sería todo. Ok, sí, señor. Ya tengo, bueno, una idea. Instructor, otra cosita.
algún material, algo adicional, así como usted nos comparte, que uno se pueda uno apoyar más. ¿Tú estás trabajando con qué? ¿Con PHP? Pues es que, tutor, créame que, o sea, yo estoy divagando en dos cosas. O sea, estaba mirando Django y React y Vue, Sí, pero yo medio, digo lo otro, me siento muy fuerte con PHP, porque he hecho ok. cositas así pequeñas, pero PHP es un lenguaje también fácil de aprender, pero ¿qué pasa con PHP? PHP, normalmente uno tiende a hacer en PHP todo desde cero, pero ¿qué pasa? PHP, al igual que, por ejemplo, Python, es el lenguaje de programación, y Python tiene el framework Django. Django es un framework que básicamente nos permite el desarrollo de aplicaciones enfocadas hacia la web. Eh, ¿Qué pasa con PHP? PHP es el lenguaje de programación, listo, pero PHP tiene una serie de frameworks de desarrollo web que nos facilitan a nosotros mucho el trabajo de desarrollo. O sea, ya hay cosas que están hechas, módulos, extensiones que podemos implementar. En este caso, PHP, puedes utilizar Laravel. Laravel es un framework que trabaja con PHP, que básicamente todo lo que ya tú creas que necesitas, por ejemplo, necesitas generar documentos PDF, ya esas librerías, todo eso está generado para ese framework. Y en YouTube conseguimos bastante material sobre uso de, por ejemplo, de Laravel, donde tú ves ejemplos de aplicaciones, o sea, aplicaciones sencillas, pero tú te quedas asombrado. Parecen aplicaciones ya más profesionales, aplicaciones más grandes. Puedes encontrar ejemplos de aplicaciones de inventario, de diferentes tipos de temas. listo, instructor. Una pregunta, instructor. Su merced nos va a dar guía, perdón, nos va a dar asesoramiento usted, para esta ficha. Asesoramiento como así en los proyectos, Sí, señor, en los proyectos. pero eso ya sería más adelante cuando ya cuando disponga ya la instructora Yamile, que es la vocera. Sí, porque ella nos dijo que nosotros íbamos a ver o vamos a tener asesoramiento. Entonces, pues, sí sería bueno, como en este caso, que como usted y como el profesor Carlos son los que nos están dando el tema, estos temas de ensamble, pues, y que como ya está venido viendo nuestras evidencias, pues sí sería bueno que nos diera de pronto una mano, como en este caso, ya usted ya me dio una orientación por la árabe. Entonces, tocaría buscar. Bueno, tutor, muchísimas gracias por la explicación. Ok. Miguel, si tienes alguna pregunta, Profe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? sí, te escucho. Profe, es que yo tengo una duda. ¿Cómo Sí. se hace, digamos, para, ya cuando uno tiene creada, digamos, la aplicación o una plataforma, para que, digamos, diferentes usuarios de forma masiva se registren? O sea, esa información en donde reposa y se verifica para darle, digamos, el acceso a Esa diferentes información, usuarios. cuando tú creas tu base de datos, tú creas una tabla que se llama usuarios. En esa tabla que tú tienes que se llama usuario, va a tener la información primordial de lo que es un usuario, no sé, o sea, un ID de usuario, posiblemente si tú quieres un nombre, un apellido, un username, que es el que se puede identificar el usuario, un correo electrónico, un password, o también tú le puedes agregar, o sea, una clave, o también una opción en la que puedes agregarle que repita la clave, por ejemplo, para después realizar validaciones. Eh, estado, estado básicamente lo puedes trabajar de valores tipo enteros si tú lo quieres, para hacer validaciones ya si el usuario está activo. Ustedes saben que uno, el usuario va a estar activo. Cero es básicamente que el usuario va a estar inactivo y no va a poder, un ejemplo, utilizar la plataforma para acceder y realizar ciertos tipos de actividades. Dentro de eso también comienza a jugar lo que son los roles. En este caso, en MySQL puedes trabajar lo que es rol,
definiéndolo como o trabajándolo como tipo entero, lo puedes trabajar y puedes darle listo. Si es valor, comienzas a jugar con las validaciones. Tú entiendes que ya cuando comienzas a trabajar de tipo INT, entonces estamos utilizando números. Entonces puedo utilizar, si tengo 3 usuarios, el primero obviamente puedo definirlo como administrador. Entonces ya comienzo a hacer validaciones en mi base de datos. Entonces, eh, creo una consulta que revise, no sé, usuario clave, donde utilizo un where para comparar si usuario es igual a tal parámetro, por ejemplo, a uno que tú le estás pasando, que son esas credenciales de ese usuario que ya tú has creado. Entonces ahí mismo hace la validación, él mira en la base de datos y busca en la tablita rol. Listo. En roles, ya ahora le voy a mostrar la base de datos. En roles ya los usuarios tienen estos roles definidos, los tengo por números. Los puedo trabajar también por valor tipo string, pero no los estoy trabajando así, los estoy trabajando en INT. ¿Por qué razón los estoy trabajando así? Porque al momento de, por ejemplo, yo querer implementar mi aplicación en un entorno real, por ejemplo, yo suelo utilizar mucho Microsoft Azure, que es tecnología en la nube que Microsoft nos brinda a los desarrolladores o a los estudiantes. Si tienen un correo educativo, les brinda, creo que $100, en la cual esos $100 lo pueden utilizar dentro de su plataforma y pueden acceder a servicios de bases de datos, tanto bases de datos relacionales como no relacionales, máquinas virtuales y todo eso. Entonces yo lo hago así porque al momento de yo llevarlo a trabajar con SQL Server en la nube, no quiero tener que de pronto estar reestructurando mi base de datos para que pueda ser compatible con la base de datos que yo quiera trabajar en la nube, en Azure como tal, o en alguna de estas plataformas de tecnología. Como yo lo que les mostraba ahorita en JSP, utilizando lo que son los switches, utilizando una función en la cual se llama a una función, y esa función es sencillamente que revisa una consulta en la base de datos, mirando en la tabla roles. Listo, el usuario me mandó este usuario y estas contraseñas que ya yo registré previamente, en donde cuando tú creas un usuario, por ejemplo, en estudiante, vamos a poner el caso de estudiante. Tú creas, cuando creamos, en el ejemplo que les mostré, creamos un usuario estudiante. Entonces yo la definí por defecto, que al momento de que se cree, que el usuario cree una cuenta o no sé, se registre por defecto, va a ser 2, o sea, va a ser estudiante. Por ende, cuando el usuario ingrese con esas credenciales, ya yo sé de una que va a ser un estudiante y me va a ingresar a la vista de estudiante como tal. ¿Te ha quedado claro hasta ahí? Sí, profe. O sea que esa información queda guardada como tal en la base de datos que nosotros hemos creado desde un comienzo, ¿cierto? Sí, Listo. Eso era. Muchas gracias. listo. Ok, listo. Entonces ya básicamente aquí sería todo con JSP. Entonces pasamos ahora a lo que es ya el último ejemplo para dar por terminado esta sesión. Pasamos ya al ejemplo con Django, que básicamente con lenguaje de programación Python, en la cual básicamente creamos la misma solución, pero utilizando la tecnología Django para el desarrollo de aplicaciones web y el lenguaje de programación Python. ¿Qué utilicé yo aquí también? Normalmente yo siempre utilizo Bootstrap, pero esta vez quise probar algo diferente. Entonces, probé un framework que es la competencia de Bootstrap, que no sé si yo en una que otra evidencia se los he venido recomendando. Se llama Tailwinds, CSS, si no estoy mal, y también trae diferentes componentes ya hechos que nos van a permitir
crear excelentes interfaces a nivel de front-end y a nivel visual que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si ya desarrollamos nuestra aplicación y queremos venderla, ustedes saben que todo siempre entra por los ojos, por la vista. Entonces, ya seguimos. Vamos a probar con este usuario. En este caso, yo quiero el usuario ingresar con un usuario. Vamos a darle, este es un usuario funcionario, ingresar al sistema y al momento de ingresar al sistema, ya creo que ustedes pueden ver que esto es algo muy distinto a lo que les he mostrado en JCP. ¿Por qué? Porque en JCP no le he invertido mucho el tiempo, o sea, no lo he estirado y no he terminado de desarrollar esas funcionalidades, esas interfaces, no las he terminado de desarrollar y me he enfocado directamente ya acá un poco más en lo que es Python y he desarrollado básicamente, se puede entender, un producto completo en la cual aquí ya ingresamos a un funcionario. ¿Qué tiene este funcionario, muchachos? Aquí va a tener en su panel, en la parte de arriba, en las opciones de menú, va a tener lo siguiente. Aquí va a tener mensajes recientes. ¿Cómo así mensajes recientes? En la última actualización que yo le hice a esta aplicación, yo le incluí una pequeña mensajería de correo interno. Eso quiere decir que al momento de, por ejemplo, como asistente administrativo del área de coordinación académica, me voy a poder comunicar desde la misma aplicación con un compañero de trabajo y no tengo necesidad de pronto de salir de la aplicación, abrir Google o buscar Hotmail o algún gestor de correo para yo poder enviar como tal algún tipo de comunicación que necesite con algún compañero de trabajo. Entonces, voy a tener los mensajes. Aquí no tengo porque los mensajes que yo tenía yo los quité. Aquí, ¿qué voy a tener acá, muchachos? Esto va a ser las solicitudes. Cuando un estudiante entra con su usuario y su contraseña, dentro de las opciones que él tiene en la plataforma, él tiene una opción que se llama mis certificados. ¿Y qué va a pasar en esos certificados? El estudiante va a poder hacer una solicitud para que le realicen un certificado. Una vez el estudiante hace la solicitud, le va a llegar, o sea, aquí no hay asignación a ningún tipo de funcionario o persona encargada del área de coordinación. Cualquier funcionario puede atender la solicitud de certificado del estudiante como tal. Entonces, acá les va a aparecer, acá le añadí un pequeño filtro, yo puedo consultar todos en dado caso. Aquí voy a ver, por ejemplo, certificado de matrícula expedido, por ejemplo, responsable, Mariana. Aquí en acciones que yo tengo, si yo quiero ver, por ejemplo, como funcionario, yo quiero ver el documento que es pedido, entonces yo le doy clic acá y me va a aparecer esto, certificado expedido con la información del estudiante, estado del certificado, por qué funcionario fue procesado y básicamente yo lo puedo abrir acá, muchachos. Entonces, esto en Python, básicamente, Python, al igual que Laravel, tiene muchas librerías que podemos instalar, o sea, librerías o complementos que podemos instalar que nos van a ayudar a generar reportes, generar documentos en PDF, podemos generar documentos para exportar en Excel, o no sé, abrirlo en JSON. Ya va a depender, como ya siempre les he mencionado, de su creatividad, de cómo quieran comenzar a jugar con toda esta información y datos y programación. Sí, Lenny. Doctor, qué pena otra vez. Una pregunta, ¿yo puedo en tanto en PHP o en este lenguaje importar un mapa así como lo muestra el de Google, que se vea las carreteras y la ruta como tales? Ya tendrías que buscar básicamente qué librería o qué extensión está enfocada para lo que son las partes de mapas. Ah, ok. Porque como te digo, o sea,
ya en Laravel y en Django ya tenemos librerías que nos permiten hacer todas esas partes. Entonces ya tendrías que investigar si hay alguna librería o extensión o complemento que tú puedas instalar en Laravel o en Django para la parte de manejar lo que son las mapas, los mapas, perdón. Listo, listo, señor. Gracias. Ok, bueno, entonces como pueden ver aquí ya básicamente el funcionario puede ver el certificado que se le ha generado, una pequeña cronología, cuándo fue creada la solicitud, cuándo fue básicamente expedido el certificado. Si nos vamos acá al área de estudiantes, básicamente el funcionario, la persona del área de coordinación académica puede ver la información del estudiante como su nombre completo, número de documento, a qué programa básicamente está inscrito el estudiante, en qué semestre está, su correo, su teléfono y su usuario. Y aquí básicamente le añadí una pequeña opción para la parte de seguridad. O sea, ya como siempre les he mencionado, ya va a jugar aquí es la creatividad de cada uno de ustedes. Si yo quiero, por ejemplo, ver la contraseña, yo le doy aquí y me va a mostrar su contraseña. Esta es una contraseña que básicamente se crea con su número de documento. Cada vez que creamos un usuario, vamos a poder obviamente buscar un usuario. Acá nos va a decir el periodo, en este caso matrícula 2026, semestre 1, el total de estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero matricular un estudiante, acá me voy al formulario donde voy a comenzar a diligenciar información necesaria del estudiante, como por ejemplo número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, información de contacto del estudiante como correo electrónico, teléfono, dirección de residencia. En caso tal que el programa de formación esté interesado, aquí voy a tener un listado. Acá me faltan más programas de formación que todavía no los he incorporado. Puedo seleccionar administración de empresas, arquitectura, contenido multimedia, qué modalidad de formación es, si es formación presencial o formación virtual y básicamente en qué semestre inicia, que obviamente cuando nos se inscriben en un programa de formación profesional universitaria siempre van a iniciar en primer semestre y se realiza básicamente el proceso de matrícula. ¿Qué otras cosas vamos a poder ver acá? La comunicación interna que yo les comentaba. Listo, yo tengo aquí mi correo interno, un correo. Esto básicamente son bandejas y todos son funciones y complementos que nos permite Django para hacer un pequeño diseño de correo interno. ¿Y cómo funciona esto? Acá ya yo tengo los recibidos, por ejemplo, solicitud de reporte de notas, ¿de quién? De M. Rodríguez, que básicamente es una profesora de ingeniería de software, en la cual acá me anexa un documento, yo acá yo le puedo responder o sencillamente yo puedo volver acá correo interno y darle nuevo mensaje y básicamente seleccionar el destinatario. Yo lo que hice fue un filtro para no tener que estar escribiendo el correo. ¿Cómo así? Ya yo tengo mis usuarios de mi base de datos. Se entiende por ende que como es un funcionario o una persona que tiene roles administrativos, se va a poder comunicar con diferentes, no sé, diferentes usuarios, ya sea con los docentes, ya sea con cualquier tipo de estudiante de cualquier programa de formación, o sea, todos los estudiantes en dado caso se necesite, y yo voy a poder seleccionar acá, darle acá un asunto, por ejemplo, prueba y mensaje. Hola. Y le doy enviar. Ya, el mensaje fue exitosamente guardado. Cuando el docente ingrese, va a poder ver en su bandeja de mensajes como tal qué mensaje tiene ahí. Entonces ya podemos cerrar y vamos a ingresar con otro usuario. M. Rodríguez. M. Rodríguez. Um, ya les ya ingresamos y ya les muestro, dejen que estoy buscando un momentico acá la contraseña.
La contraseña en las credenciales. Entonces, bueno, va a tocar hacerlo así. Nunca hacerlo así. Listo. Listo. Y aquí entramos. Entonces, ya como es la docente, que es María Fernanda, a la que nosotros le escribimos, acá obviamente cuando ingrese la docente, miren lo que les va. Esto es básicamente un pequeño efecto que podemos utilizar o trabajarlo con JS, que es JavaScript. Entonces, al momento de yo darle acá, me va a decir mensajes recientes, Mariana Manjarres, por ejemplo. Tiene un mensaje. Le damos acá y vamos a visualizar el mensaje. Hola, obviamente acá podemos responder o podemos buscar y pasar a correo interno y hacer la misma gestión como está acá. Entonces, obviamente el docente va a tener diferentes opciones. Por ejemplo, va a poder visualizar su horario. Acá está su horario de clases. ¿Qué va a poder hacer también? Además, va a poder asignar lo que son las notas. ¿Qué asignaturas tiene este semestre? Por ejemplo, tiene que dar cálculo diferencial, tiene 5 estudiantes, en la cual al momento de darle clic puede ver a los estudiantes y va a comenzar a trabajar eh, si ya está en el primer parcial, segundo parcial o básicamente el examen final asignándole las notas. Una vez haga eso, puede guardar y en caso de ser requerido, por ejemplo, por coordinación, sencillamente aquí en acciones puede descargar el PDF de las notas o de todos los estudiantes o de un estudiante en cuestión y enviarlo vía correo electrónico interno. Aquí básicamente están las asistencias que funcionan básicamente igual a notas en donde va a poder tomar la asistencia de los estudiantes en donde tiene los siguientes estados. P obviamente es presente, A es ausente, T es tardanza y J ya básicamente tenemos que justificar el por qué el estudiante no se presentó y ver las asistencias como tal. Entonces, muchachos, ya básicamente sería hasta aquí, sería como tal, sería hasta aquí esta presentación. El objetivo básicamente es que ustedes pudieran ver cómo ya en este punto ya unificamos esos diferentes módulos o CRUD que hemos estado trabajando a nivel individual y cómo unificamos todos esos módulos en uno solo para poder, por ejemplo, ya con dashboard o panel de administración, poder acceder a esa información a través de la parte de front-end, que básicamente es la interfaz gráfica que ve el usuario como tal. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir ya esto acá. Y listo, muchachos. Yo les agradezco por su puntual asistencia a la socialización, a la segunda sesión de hoy. Muchas gracias por su puntualidad. Sé que hoy jugaba Colombia. Les agradezco y a los que no pudieron asistir a esta segunda parte, va a quedar la grabación. Ya está la grabación de la primera parte, muchachos, para que por favor la puedan visualizar. Obviamente ya en el Notion está la presentación y está actualizado el documento de ejemplo de evidencia con los documentos que ustedes pueden acceder, que ya les mostré el ejemplo del acta, lo que es el documento técnico, todo eso para que ustedes puedan acceder y revisarlos y puedan realizar su evidencia. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su puntual asistencia y les deseo que tengan una buena noche. Gracias, instructor. Muchísimas gracias por la sesión de hoy.